El traidor cubano. José Cohen Valdés. Cuando mi esposa y yo visitamos Cuba por primera vez en enero de 1990, el gobierno cubano designó al teniente primero José Cohen Valdés para mostrarnos la isla. Nuestro antiguo contacto en México, Orlando Bocourt, lo presentó a Pepe como uno de nuestros mejores. Y no se equivocaba. Por 2 semanas Pepe defendió a capa y espada a su querida revolución. Discutimos política hasta altas horas de la madrugada. Él defendiendo a muerte a Fidel. Y yo, a pesar de la promesa que le hice a mi esposa, no pude con mi genio. Y le canté las 40 a los micrófonos cubanos. Pepe dice hoy que descubrió la falsedad del gobierno cubano por cuenta propia, antes de 1990, y que él me persuadió a mí de cambiar de bando. Eso es una historia increíble. Ellos viajan a Cuba y yo los conozco y trabajamos juntos y yo les enseñé la verdadera Cuba y ellos descubrieron que habían cometido un error muy grave en su vida. En el caso tuyo, por ejemplo, ¿qué determinó que tú rompieras con aquello? Porque yo vi el nivel de... yo descubrí, Ninochka, la naturaleza criminal del régimen. Entrar a trabajar al servicio de inteligencia se convierte en un arma de doble filo porque ahí no me pueden censurar información y yo empiezo a descubrir la verdadera revolución. Y por eso es que cuando esta gente va a Cuba le digo, tú no conoces lo que es esto y yo te lo voy a enseñar a costa de mi vida. Y como era yo el que tenía que organizar el programa de ellos por toda Cuba por 15 días, ellos se enteraron de lo que era Cuba. Y lo llevé a los lugares más inverosímiles de La Habana Vieja, a los lugares, las prostitutas, los llevé a los lugares pobres, a los niños con parásitos. Le dije, ¿qué socialismo que tú estás defendiendo? Tú estás trabajando para un déspota. Tú estás loco. Le dije, no, loco estás tú que estás sacrificando tu familia, sacrificando tus hijos en una empresa a ese nivel, ganándose en aquel entonces $100,000 al año, $200,000 al año, como un ejecutivo sacrificando tu futuro. Si yo que soy joven estoy pensando así, dime tú, ¿cómo tú vas a entregar tu vida? Y eso, gracias a Dios, ese hombre nunca me traicionó. Ese hombre hizo lo que yo le pedí que hiciera. ¿Ok? Y ese hombre hasta ese momento le había servido a la revolución y después se dio cuenta que era mejor romper con esa revolución porque le estaba sirviendo un delincuente. Pero está claro de que él no se hubiera atrevido a volcar su corazón ante unos extranjeros que él conocía por primera vez, que supuestamente eran comunistas y que venían invitados por Fidel. Hubiera sido un acto suicida. Él no podía saber cuál hubiera sido nuestra reacción. Es simplemente imposible que el teniente Cohen se hubiera declarado como un contrarrevolucionario delante de toda la gente que me escuchó. ¿Y qué hay de las prostitutas? Con lo que no contó Pepe cuando dijo esta mentira en público es que mi esposa y yo llevamos, cada uno por separado, un diario informal de esa visita. Todos los lugares que visitamos, desde La Habana hasta Pinar, hasta Mayagüe y Varadero, eran lugares oficiales y modelos. Fue el chofer asignado a nosotros, el señor Ferro, quien manejó por todos lados. Pepe sirvió solamente de guía. Es más, en el último día de nuestra estadía, Pepe lacónicamente me pregunta: Entonces, ¿por qué no estás ayudando? Como oficial de inteligencia, Pepe Cohen tuvo que preparar un reporte para sus superiores sobre nuestra visita. ¿Qué habrá reportado el teniente Cohen que el propio Fidel Castro, que nos invitó especialmente a la isla para conocernos, canceló su reunión con nosotros? Es fácil de demostrar que Pepe miente. Como demostré en el episodio anterior, Pepe se comunicó por primera vez con la CIA a través nuestro en junio de 1992. A pedido de Pepe, Gaede visitó la sede de la Agencia Central de Inteligencia CIA el 13 de julio de 1992. Y no en 1990. Más concretamente, Pepe confesó su supuesto cambio filosófico en el Hotel Riviera de La Habana, en nuestro segundo viaje a la isla. Como si ensayado, aprovechó un momento en que el capitán Mario Dortas, alias Ramón, se ausentó para ir al baño y nos soltó la noticia que nos dejó petrificados. Nos dijo que había cambiado de forma de pensar y que esa misma noche nos vería en el Hotel St. John's donde estábamos alojados. La gran sorpresa del Riviera ocurrió unos 20 minutos después de haber visto a Pepe por primera vez después de 2 años. Mi esposa y yo recordamos ese incidente
como si fuera ayer. Tal fue el impacto que nos causó. Pero entonces hay un problema fatal. Según el mismo Pepe, la Stasi había colocado dispositivos de escuche en el Riviera en 1989. El cuerpo de seguridad alemán reconstruyó el sistema telefónico y de comunicaciones de la MININT a finales de los 80 para facilitar el espionaje. Esa fue una experiencia en archivo, imprenta telefónica, chequeo microfónico, que también la Stasi le entregó durante muchos años a los oficiales cubanos. Y yo pienso que el señor Cohen tiene muchas experiencias también en este aspecto y tendrá muchas cosas que contar. Y es una carta de Ramiro Valdés. Va dirigida al general del ejército Erich Mielke, que era ministro de la Seguridad del Estado en Alemania Oriental. Y una de las cosas que le dice es: nuestra necesidad está basada en la ayuda que brindarán sus especialistas para el montaje de la técnica en hoteles de la capital y casas operativas en playas del este en La Habana. Y esta carta está fechada 29 de mayo de 1984, y desde que Cohen la vio me dijo, es genuina. Exactamente. Entonces Pepito tuvo que cambiar el cuento para que su mentira no quede al descubierto ante el exilio cubano. Me escribe el otro día y me quiere convencer de que él se nos declaró en circunstancias muy distintas. La primera vez que hablamos no fue cuando Mario Dota se fue al baño. Fue caminando por la arena de Santa María del Mar en la noche, donde yo sabía que no había micrófono. Recuerda que bajamos la loma desde casa y caminamos por la playa. Te puedo ayudar a recordar cosas. Además, en la playita hablamos, en la playita 16, en el parqueo, fuera del carro y frente al Marville, donde no había micrófono. Me grabaste hasta en la habitación con una cámara de video, sin hablar, porque no había micrófono. ¿Que lo filmamos en una habitación de un hotel sin hablar? ¿Es posible que además de micrófonos, también había cámaras de video filmándonos a nosotros, filmando a un agente cubano? Todos actuando en silencio. Los hoteles tienen cámara, la gente no lo cree. Bueno, quien no lo cree porque no entiende todavía el sistema. Pero hay departamentos completos dentro del servicio del Ministerio del Interior dedicado, por ejemplo, al KJ de chequeo visual, KM chequeo microfónico, KT chequeo telefónico. Pero digamos que Pepe tiene razón y se nos declaró en la playa, donde no había micrófonos. Lo primero que hizo el capitán Dortas fue trasladarnos del St. John's al Riviera. En nuestro primer encuentro, mi esposa le llama la atención. Pepe, orejas. Pepe enseguida nos pone a resguardo. No se preocupen porque no hay sospechas sobre ustedes. Además, me informarían si lo fueran a grabar. Este tipo de medida tiene que ser llevada a cabo por expertos. Pepe nos hizo creer que necesitaban de una operación especial, cuando la realidad era de que las cámaras y los micrófonos ya estaban instalados. De todos modos, con esas garantías, mi esposa y yo hablamos sobre Pepe en la intimidad de nuestra habitación en el Hotel Riviera en enero de 1992 y nuevamente en junio del 92, donde el capitán Dortas nuevamente nos volvió a instalar. ¿Y cómo no iban a haber sospechas si caímos en la isla de golpe y sin aviso? El mismo Pepe nos dijo que el capitán Dortas sospechaba de que la CIA nos podía haber enviado para caracterizar a agentes cubanos. Hablábamos del personaje de Ramiro Valdés y como bien decía Cohen y señalabas tú, Jorge Luis, la gran responsabilidad que tenía en todo este tipo de actividad, de escucha y ahora me decía Cohen, dice... por algo ahora es el ministro de la informática, siempre ha estado obsesionado con esto. La cantidad de micrófonos y de cámaras que solicitó durante su época, la era que él dirigió el Ministerio del Interior, es enorme. La cantidad de unidades de cámaras de video que él le pedía a los alemanes era que llegaba a la paranoia, y para él todo era sospechoso y quería tener imágenes y fotos de toda la mayor cantidad de personas posible. Por supuesto, los agentes de Estados Unidos jamás se tragaron el cuento de que nadie nos escuchó. Entonces, aunque usted crea la versión que cuenta Pepe hoy, de que él se nos declaró en la playa donde no había micrófonos, aún así no salva su mentira. Con todo lo que dijimos de Pepe en nuestra habitación en el Hotel Riviera, Fidel Castro tenía material de sobra para fusilarlo. Claro que si el gobierno cubano estaba al tanto del papel que estaba jugando Pepe ante nosotros, la razón que lo promovieron a capitán en 1994 no tiene ningún misterio.